Cada mañana, miles de hombres subían a trabajar sabiendo que no todos volverían a casa. No era una exageración ni una frase dramática, era una expectativa silenciosa. Durante las primeras décadas del auge de los rascacielos, la construcción en altura se convirtió en el trabajo más mortífero de Estados Unidos. No por accidente, sino por diseño, por necesidad y por una combinación brutal de ambición, pobreza y tecnología incompleta. Para entender por qué morir construyendo rascacielos era tan común, hay que imaginar el escenario desde dentro. El día no empezaba en el suelo, sino con una subida interminable por escaleras temporales, vigas expuestas y andamios inestables, 30, 40 o más pisos sin barandales ni plataformas sólidas. Al final del ascenso, el lugar de trabajo no era un piso terminado, sino un entramado de acero abierto al viento, con vigas de apenas 20 o 30 centímetros de ancho y vacío absoluto a ambos lados. Ahí arriba, el cuerpo nunca estaba quieto. El acero vibraba con cada golpe de martillo, con cada viga que era izada desde la calle. El viento se colaba sin obstáculos, cambiando de dirección entre las estructuras incompletas. En verano, el metal quemaba. En invierno, se volvía resbaloso y cruel. No existían superficies antideslizantes ni protecciones colectivas. Cada paso era una negociación directa con la gravedad. La principal causa de muerte era simple y devastadora: las caídas. No había arneses funcionales, ni redes, ni líneas de vida confiables. Si un trabajador resbalaba, no había nada que lo detuviera. Desde esas alturas, una caída significaba muerte inmediata. No había ambulancias esperando, ni protocolos de rescate. El cuerpo simplemente desaparecía de la obra y el trabajo continuaba. Pero el peligro no se limitaba al equilibrio. La construcción de un rascacielos era una coreografía violenta. Las vigas de acero, que podían pesar toneladas, se izaban directamente desde la calle con grúas primitivas o sistemas de cables. Oscilaban como péndulos gigantes, impulsadas por el viento y por errores mínimos de coordinación. Un golpe lateral podía arrastrar a un hombre fuera de la estructura sin previo aviso. Luego estaba el remachado, uno de los trabajos más peligrosos del proceso. Los remaches se calentaban hasta quedar al rojo vivo y se lanzaban a mano entre trabajadores separados por metros de vacío. El margen de error era mínimo. Un fallo en la recepción podía provocar quemaduras graves, incendios o caídas al reaccionar instintivamente. El ruido ensordecedor de las herramientas neumáticas anulaba cualquier grito de advertencia. Muchos accidentes ocurrían sin que nadie pudiera reaccionar a tiempo. A esto se sumaban los colapsos parciales. En estructuras aún incompletas, una secuencia mal ejecutada o una sobrecarga inesperada podía provocar el fallo de una sección entera. No eran derrumbes totales, sino desplazamientos súbitos de vigas o plataformas que lanzaban a los trabajadores al vacío. Estos eventos rara vez aparecían en los periódicos, pero eran bien conocidos entre las cuadrillas. Entonces surge la pregunta inevitable: si el riesgo era tan evidente, ¿por qué se aceptaba? La respuesta empieza en tierra firme, lejos de las vigas. La mayoría de los trabajadores provenían de contextos donde las opciones eran escasas. Inmigrantes irlandeses, italianos, europeos del este y comunidades indígenas como los Mohawk encontraban en la construcción en altura uno de los pocos trabajos bien pagados disponibles para alguien sin estudios formales. El salario compensaba el peligro. En comparación con fábricas, muelles o trabajos agrícolas, el acero ofrecía una paga superior. Para un hombre con familia, eso podía significar comida, alquiler y la posibilidad de enviar dinero a casa. Rechazar el trabajo por peligro no era una opción real. El riesgo se asumía porque la alternativa era el hambre. Además, la industria estaba estructurada para absorber la muerte sin detenerse. Las empresas contratistas contaban con seguros que cubrían accidentes fatales. Las indemnizaciones eran bajas, pero suficientes para cerrar el caso rápidamente. Desde el punto de vista empresarial, una muerte era un costo más, menor que el retraso que implicaría reducir el ritmo de trabajo o instalar protecciones adicionales. No existían leyes federales de seguridad laboral. Las normativas locales eran débiles o inexistentes. Nadie exigía redes, arneses ni límites claros de riesgo. La responsabilidad recaía casi por completo en el trabajador. Si algo salía mal, se atribuía a un error humano, no a un sistema peligroso. Esa lógica se filtró también en la cultura del oficio. La construcción en altura desarrolló un código no escrito donde el miedo se gestionaba a través del orgullo. Mostrar dudas podía costarte el trabajo. Confiar en tu equilibrio, en tus reflejos y en tus compañeros era una cuestión de supervivencia social. El hombre que no podía caminar el acero no pertenecía ahí arriba. Esta cultura reducía el peligro psicológico, pero no el físico.
De hecho, lo amplificaba. El cansancio, la presión por cumplir plazos y la repetición constante de tareas extremas aumentaban la probabilidad de errores. Jornadas de 10 o 12 horas eran comunes. El descanso era escaso. Un segundo de distracción bastaba. La ciudad, mientras tanto, observaba desde abajo. Los rascacielos eran símbolos de progreso, poder y modernidad. Cada nuevo edificio era celebrado como una victoria económica y tecnológica. Rara vez se hablaba de los muertos que dejaba atrás. Cuando ocurría una tragedia grande, la atención duraba unos días. Luego, el siguiente proyecto ocupaba los titulares. Así, la construcción de rascacielos se convirtió en el trabajo más mortífero, no por una sola causa, sino por la suma de todas. Alturas extremas, acero inestable, herramientas peligrosas, ausencia de regulación, presión económica y una cultura que glorificaba el riesgo. Cada uno por separado era manejable. Juntos, formaban una tormenta perfecta. Lo más inquietante es que desde dentro del sistema todo parecía lógico. Los hombres aceptaban el peligro porque no veían otra salida. Las empresas lo aceptaban porque era rentable. Las ciudades lo aceptaban porque el resultado era espectacular. Nadie tenía incentivos reales para cambiar nada. Pero esa aparente normalidad empezaría a resquebrajarse. Porque a medida que los edificios crecían, también lo hacía el número de muertos. Y llegó un punto en el que incluso una sociedad acostumbrada a la pérdida tuvo que empezar a preguntarse si el precio era demasiado alto. Si las caídas explican la mayor parte de las muertes, no explican por sí solas por qué la construcción de rascacielos fue tan letal. El verdadero peligro estaba en cómo se trabajaba y en la velocidad impuesta desde arriba. Cada rascacielos era una carrera, no solo contra el tiempo, sino contra otros edificios que se levantaban al mismo tiempo. En ese contexto, la prisa se convirtió en un riesgo constante. Los cronogramas eran implacables. Los contratistas prometían levantar un piso completo en cuestión de días, a veces en un solo turno. Para lograrlo, decenas de tareas peligrosas ocurrían simultáneamente y en espacios mínimos. Mientras unos trabajadores caminaban sobre vigas abiertas, otros izaban acero desde la calle. Mientras un equipo remachaba, otro desmontaba soportes temporales más abajo. El margen de error desaparecía. El izado de materiales era una de las fases más mortales. Antes de las grúas torre modernas, las vigas se levantaban con sistemas de cables y plumas ancladas al propio edificio. El acero subía desde la calle balanceándose libremente, expuesto al viento. Una viga mal guiada podía golpear columnas, arrancar a un trabajador de su posición o desestabilizar a varios al mismo tiempo. No había zonas de exclusión claras. Todos trabajaban bajo cargas suspendidas. Los accidentes por aplastamiento eran frecuentes. Un trabajador podía quedar atrapado entre dos piezas de acero que encajaban con fuerza brutal. En otros casos, una viga mal asentada se deslizaba de forma inesperada. Las manos, los pies y el torso estaban constantemente en peligro. Las protecciones personales eran mínimas. Guantes gruesos reducían la destreza y muchos preferían no usarlos. Cascos no eran obligatorios y durante años ni siquiera comunes. El fuego era otro enemigo silencioso. El remachado en caliente generaba chispas constantes y material incandescente. Los andamios de madera, las plataformas temporales y los restos de embalaje se convertían en combustible. Un solo remache caído podía iniciar un incendio en niveles inferiores. En estructuras abiertas, el fuego se propagaba rápido y sin rutas claras de escape. Varios trabajadores murieron atrapados por humo o llamas en edificios aún sin terminar. A diferencia de hoy, no existían planes de evacuación formales. Las escaleras definitivas se construían tarde en el proceso. En caso de emergencia, la única salida podía ser la misma ruta precaria por la que se había subido. En alturas extremas, bajar con rapidez era imposible. El tiempo jugaba en contra. El cansancio multiplicaba todos estos riesgos. Las jornadas eran largas y físicamente devastadoras. Subir y bajar decenas de pisos a pie agotaba incluso antes de empezar a trabajar. El calor del acero en verano y el frío cortante en invierno drenaban energía y concentración. No había pausas estructuradas ni límites claros de horas. El cuerpo fallaba, y cuando fallaba, el vacío no perdonaba. La falta de formación formal agravaba la situación. La mayoría aprendía observando y repitiendo. No había manuales de seguridad ni evaluaciones de riesgo. Un trabajador nuevo podía encontrarse en altura en cuestión de días. Si sobrevivía el tiempo suficiente, aprendía. Si no, era reemplazado. La rotación constante normalizaba la muerte como parte del proceso productivo. Las empresas rara vez detenían una obra tras un accidente fatal. El cuerpo se retiraba,
Se llenaba un informe básico y el trabajo continuaba. Para la cuadrilla, el impacto emocional era real pero breve. El sistema no dejaba espacio para el duelo. Cada pausa costaba dinero y retrasaba contratos futuros. La lógica económica empujaba siempre hacia adelante. Los seguros jugaron un papel clave en esta dinámica. En lugar de incentivar la prevención, permitían asumir el riesgo como una variable calculable. Las indemnizaciones eran bajas y rápidas. Desde la perspectiva empresarial, invertir en redes, protecciones colectivas o reducir el ritmo no tenía sentido financiero. La muerte, cruelmente, era más barata que la seguridad. Esto generó una paradoja inquietante. Cuanto más peligroso era el trabajo, más rentable podía resultar si se aceptaba el riesgo. La industria se acostumbró a esta lógica. Los trabajadores eran conscientes, pero atrapados. Sabían que su vida valía menos que el cronograma del proyecto, pero necesitaban el salario. Las ciudades tampoco presionaban por cambios. Los rascacielos representaban crecimiento, empleo y prestigio. Intervenir en los métodos constructivos podía frenar inversiones. Las autoridades miraban hacia otro lado mientras el perfil urbano se transformaba. El costo humano quedaba fuera de la ecuación pública. Las tragedias mayores, cuando ocurrían, sacudían momentáneamente esa indiferencia. Colapsos, incendios o caídas múltiples generaban titulares y comisiones de investigación. Pero las conclusiones solían diluirse. Se hablaba de errores individuales, de mala suerte o de circunstancias excepcionales. Rara vez se cuestionaba el sistema completo. Mientras tanto, las comunidades de trabajadores cargaban con el peso real. En barrios obreros y comunidades indígenas, los funerales eran frecuentes. Las familias aprendieron a vivir con la incertidumbre diaria. Muchos niños crecieron sabiendo que cada mañana podía ser la última vez que vieran salir a su padre. Esa normalización del riesgo dejó cicatrices profundas. Para los trabajadores, la muerte no era abstracta. Tenía nombres, rostros y silencios en la mesa. Pero incluso así, el trabajo continuaba. La necesidad económica, la presión social y la falta de alternativas mantenían el engranaje en movimiento. El rascacielos avanzaba piso por piso, y con él, la cuenta invisible de vidas perdidas. Con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. No por compasión espontánea, sino porque el número de muertos comenzó a ser imposible de ignorar. La magnitud de ciertas tragedias y la evidencia de que podían haberse evitado empezaron a generar una incomodidad creciente. La idea de que la muerte era inevitable comenzó a resquebrajarse. Algunos proyectos demostraron que otra forma de construir era posible. Con más disciplina, mejor organización y medidas básicas de protección, la mortalidad podía reducirse de forma drástica. Estos casos aislados no transformaron la industria de inmediato, pero dejaron una pregunta incómoda flotando en el aire. Si era posible hacerlo más seguro, ¿por qué no se hacía siempre? Esa pregunta marcaría el inicio del fin de una era. Una era en la que la construcción de rascacielos fue el trabajo más mortífero del país, no solo por el peligro físico, sino por un sistema completo que aceptó la muerte como parte normal del progreso. El siguiente paso sería enfrentarse a esa lógica y decidir si el cielo valía tantas vidas. El cambio no comenzó con una ley ni con una gran declaración moral. Comenzó cuando la muerte dejó de ser invisible. A medida que los rascacielos se multiplicaban, también lo hacían los funerales, las viudas y los hijos sin padre. Llegó un punto en el que incluso una sociedad acostumbrada al riesgo empezó a percibir que algo estaba profundamente roto. Las grandes tragedias actuaron como grietas en el sistema. No eran accidentes aislados, sino fallos tan evidentes que resultaban imposibles de ignorar. Colapsos de estructuras, incendios en edificios aún abiertos, caídas múltiples en un solo día. Cada uno dejaba claro que no se trataba solo de hombres imprudentes, sino de un método de trabajo que empujaba constantemente más allá de lo razonable. Algunos proyectos empezaron a destacar por una razón inesperada. Tenían menos muertos. No eran milagros ni obras pequeñas. Eran rascacielos enormes, construidos con la misma tecnología básica, pero con una diferencia clave. La organización era estricta. Los accesos estaban mejor definidos, se limitaban ciertas tareas cuando el viento era demasiado fuerte, se imponía una disciplina que hasta entonces muchos consideraban incompatible con la velocidad. Estos casos demostraron algo incómodo para la industria. La mortalidad no era inevitable, era una consecuencia directa de decisiones. Decisiones sobre ritmo, costos y prioridades. Por primera vez, la narrativa de que así es el trabajo empezó a perder fuerza. Al mismo tiempo, el contexto económico y social cambió. La Gran Depresión alteró la relación entre trabajo, Estado y empresas.
El gobierno federal comenzó a financiar grandes proyectos de infraestructura para reactivar la economía. Y con ese dinero llegaron condiciones. Por primera vez la seguridad empezó a escribirse en contratos. Las obras financiadas con fondos públicos exigían medidas mínimas de protección. Barandales, plataformas más estables, redes en ciertas zonas, inspecciones. No era un sistema perfecto, pero marcaba una ruptura clara con el pasado. La seguridad dejaba de ser una recomendación informal y se convertía en una obligación ligada al dinero. Esta intervención cambió el equilibrio de poder. Las empresas ya no podían ignorar el riesgo sin consecuencias. Perder un contrato federal significaba perder millones. De pronto, invertir en protección dejó de ser un gasto innecesario y pasó a ser una condición para seguir operando. Los sindicatos también jugaron un papel clave. Durante décadas, habían aceptado el peligro como parte del oficio, pero ahora contaban con argumentos nuevos. Podían señalar proyectos donde las muertes habían disminuido y exigir condiciones similares. La negociación colectiva empezó a incluir cláusulas de seguridad. No siempre se cumplían, pero el tema ya estaba sobre la mesa. La tecnología acompañó este proceso. Las herramientas evolucionaron, aparecieron arneses más ligeros y funcionales. Las redes de seguridad demostraron su eficacia en ciertos proyectos. Los métodos de izado se volvieron más estables. Nada de esto eliminó el riesgo, pero lo redujo de forma significativa. Con el tiempo, la percepción cultural del trabajo también empezó a transformarse. La valentía dejó de definirse exclusivamente como caminar sin protección sobre el acero. Comenzó a asociarse con la responsabilidad, con cuidar al compañero, con detener una tarea cuando algo no estaba bien. Este cambio fue lento y generó resistencia, especialmente entre los trabajadores más veteranos, pero avanzó. Las nuevas generaciones entraron al oficio con expectativas distintas. Ya no aceptaban tan fácilmente que la muerte fuera parte del trato. Exigían mejores condiciones, no porque fueran menos capaces, sino porque sabían que existían alternativas. La tradición empezó a adaptarse. Nada de esto significa que la construcción en altura dejara de ser peligrosa. Incluso hoy, sigue siendo uno de los trabajos más riesgosos. Pero la diferencia es fundamental. La muerte dejó de ser un cálculo aceptado. Cada accidente se investiga. Cada fallo genera preguntas. Cada vida perdida cuenta de una manera distinta. Mirando hacia atrás, resulta claro por qué la construcción de rascacielos fue el trabajo más mortífero del país durante tanto tiempo. No fue solo la altura, ni el acero, ni el viento. Fue un sistema entero construido alrededor de la idea de que el progreso justificaba casi cualquier costo. Los trabajadores eran vistos como reemplazables. El tiempo valía más que la vida. El skyline moderno es, en muchos sentidos, un monumento doble. Por un lado, celebra la ambición humana, la ingeniería y la capacidad de transformar ciudades enteras. Por otro, es un recordatorio silencioso de los miles de hombres que murieron para hacerlo posible. Cada torre antigua esconde una historia que no aparece en las placas conmemorativas. Comprender esta historia no es un ejercicio de nostalgia ni de condena simple. Es una advertencia. Muestra lo que ocurre cuando el riesgo se normaliza y cuando la necesidad económica silencia la seguridad. También muestra que el cambio es posible, pero rara vez llega solo. Necesita presión, evidencia y voluntad colectiva. Hoy, cada arnés, cada red y cada protocolo existe porque alguien cayó antes de que estuvieran ahí. La seguridad moderna no nació de la prudencia, sino del dolor acumulado. Esa es la herencia real de los primeros rascacielos. La pregunta final no es por qué ese trabajo fue tan mortífero. Esa respuesta ya está clara. La pregunta es qué otras actividades actuales siguen funcionando bajo lógicas similares, aceptando riesgos extremos como algo normal. Porque la historia de los rascacielos demuestra que cuando una sociedad decide que ciertas muertes son el precio del progreso, ese precio siempre termina siendo más alto de lo que imagina.